estos programas que hacemos con el único objetivo de traer salud, bienestar, estabilidad, claridad, un poco de luz a estos tiempos, ¿no? Tan, bueno, como quiera verse, complicados tal vez, ¿no? Pero bueno, estamos acá con terapeutas permanentemente, emitiendo programas. Y como todos los lunes, pues la cita es con nuestra querida María Pilar González, que se especializa en hipnosis. Tiene una práctica aquí en el sur de la Florida, ya varios años. Entonces dirige el Beacon Hypnotherapy Institute, que es por eso estábamos viendo su página web que le ha quedado preciosa. Estamos invitando a todos a que visiten. ¿Y qué es un beacon? Un beacon es un faro, ¿verdad? Esto que vemos aquí, un poco de luz cuando estamos navegando en aguas inciertas, querida María Pilar. Muy lindo y acertado ese concepto cuando decidiste sacar tu empresa. ¿Cómo va todo? Estoy aquí jugando un poco con los cuadros. ¿Cómo estás, María Pilar? Muy bien, ¿qué tal? Hola, feliz lunes y feliz semana. Espero poder ver a todos pronto, o sea, aquí siempre para poder conectar con esto mismo, esta página que es para nosotros entender, saber y conectar el bienestar de todos, ¿no? A través de la hipnosis, que es donde me especializo. El faro, como dices, Kike, fue justo lo que es el concepto cuando escogí el nombre, porque el faro nos ayuda, ¿no? Navegar esas costas que pueden ser un poco oscuras o nos pueden, para ir, o sea, en inglés se dice to find safe harbor, ¿no? O sea, encontrar lugares a salvo, ¿no? Seguro, a salvo, correcto. Exacto. Y estamos, we're here to guide you, o sea, estamos para guiarlos, ayudarlos como un faro hace con su luz, ¿no? En la oscuridad. Hoy queremos justo tocar el tema, ¿no? O sea, de miedos y fobias, ¿no? Que muchas veces no nos deja salir a navegar, a salir a la vida, a hacer cosas, nos aguanta, ¿no? Y vamos a ver cómo esto nos puede afectar y cómo con hipnosis podemos ayudar, ¿no? Sobre todo miedos. Tener un poco miedo no es necesariamente malo, ¿no? Pero ya cuando nos inhibe, cuando ya o sea, las fobias que nos aguantan de tal manera que ya nos... bueno, nos cortan la vida, las cosas más fundamentales. Yo recuerdo que cuando uno es niño, lo primero que uno aprende de hipnosis, o sea, donde es más utilizada es para justamente combatir, eliminar estos miedos. Ese miedo a volar o el miedo a la cucaracha, que siempre es muy común entre las mujeres. Pero hay cosas irracionales, ¿no? Como hablábamos en el otro programa en inglés, la bata blanca, ¿no? Vemos a alguien con una bata y ya nos da miedo. O también a alguien con uniforme, un policía, un militar, ya nos produce miedo. Y tiene que haber cosas ahí de antes, ¿no? Del pasado. Entonces hay muchas cositas que uno dice, pero qué raro, esta fobia, ¿no? Esta fobia a una lagartija, esta fobia, pero al punto de que te arruina la vida. ¿Tú tenías algunos ejemplos al respecto? Claro. Por ejemplo, mira, si desde infancia te dicen que es un problema, por ejemplo, una persona, y esto es ahora solo hipotético, ¿no? O sea, si alguien te inculca que una persona con una camisa azul es mala, sin querer ya, sin tú darte cuenta, tú vas a evitar a todo el mundo que tú veas con una camisa azul. O sea, eso ya es inculcado, o sea, esos miedos se inculcan porque técnicamente un niño que nace sin miedos, se supone. Ahora, si tuviste alguna experiencia en otras vidas, puedes venir con ese miedo y eso se destaca ahora en esta vida también. Y hay otra situación en la cual una persona, o sea, cuando está en el vientre de la madre, puede haber tenido algún trauma y eso se puede desarrollar también una vez que nace. O sea, el bebé no tiene ni idea de lo que pasó, pero se desarrolla.
Y uno de los ejemplos es una persona con miedo a manejar y resulta que los padres tuvieron un accidente bien grave cuando ella estaba en el vientre de la madre y eran solo semanas que la madre estaba embarazada con esta persona. Pero claro, el trauma de lo que fue luego el hospital, luego hubo que haber, o sea, rehabilitación, y todo eso la madre lo pasó en lo que estaba meses de embarazo, ¿no? O sea, ya creciendo el bebé, pero fue trauma y fue difícil y la madre recuperó, pero fue un tiempo de difícil emocionalmente, me imagino, y también físicamente. Y esta persona lo vivió en el vientre y el bebé lo siente, toda la emoción de la madre, hasta el dolor por cierta parte, o sea, el sufrimiento. Después la persona ya 20 y pico años, o sea, era miedo, no cogía el coche porque, o sea, sudaba, o sea, no podía, le entraba pánico. Hasta manejar, o sea, hasta estar en el coche con otra persona, le daba también miedos y ansiedad. Un poco mejor porque confiaba de que la persona iba manejando, pero ella no podía coger el volante. Entonces ahí se fue trabajando, donde separas, ¿no? Y te das cuenta que pudo haber habido un evento que fue traumático, pero, o sea, se da cuenta uno que hay tantas otras situaciones en las que estamos donde no pasa nada, ¿no? Entonces, en vez de enfocarte en ese momento, en un momento que fue difícil o fue, o sea, desagradable o negativo, nos damos cuenta de tantos otros donde no sucede esto. Y ahí es donde cambia el cerebro de conexión, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la persona está completamente enfocada solo en lo negativo y no puede, o sea, enfocarse en tantas otras veces que son positivas. Y ahí se trabaja con hipnosis, entonces en la sesión donde se entra en esa mente inconsciente y se analiza de una perspectiva neutral, donde se puede hacer esa distinción, ¿no? De lo negativo de lo positivo. Ujú. Bueno, me imagino que no hay un caso más difícil que el otro, o sí, eh, entender esta dinámica que acabas de explicar, de estar en estado de hipnosis, presenciar, digamos, lo que te da miedo, pero probar otros escenarios, ese sería el camino para todo, por decir, para las alturas, para miedos irracionales, al agua, cosas así. Es más o menos lo mismo, el mismo procedimiento. Más o menos es lo mismo. Claro, cambia uno la perspectiva de la persona, cambia si fue una vida pasada, si fue, o sea, en el vientre, si fue algo que se aprendió. Ahí es donde se cambia un poco lo que es en sí la terapia, ¿no? Si fue en otra vida, pues hay que ir a al punto donde originó, o sea, esa otra vida, donde también se hace la distinción entre, o sea, fue una vida pasada, y ahora no estás en esta situación. Si moriste, por ejemplo, mira, hay un caso muy interesante que es de libros, ¿no? No fue un cliente mío, pero uno de los casos que se conoce en los libros, de una persona que era un correo, ¿no? Un Que cartero. trabajaba en el correo, un cartero, gracias. Y claro, los perros siempre ladran al cartero y todo eso. Pero ¿qué pasó? Que un día está repartiendo las cartas y sale un perro chiquito, era un chihuahua, no más, era un chiquitito, pero le cogió, le mordió detrás en la pierna, que fue, sí, fue una mordida, pero no fue grave, no fue tan grande, ni tan, o sea, no tenía tanta consecuencia. Pero le llevaron al hospital porque el hombre se cae y se desmaya. La persona cae hasta en coma y está, o sea, no saben por qué, porque no fue para tener, o sea, entrar en coma, porque fue simplemente una mordida. Pero un doctor en el hospital que hacía hipnosis oyó del caso que este cartero se cayó desmayado y en coma por una mordida de nada. Y viene y empieza a hablar con él y le trabaja y
empieza a hacerle bajo coma, le va hablando y logra que ese hombre le habla y va y regresa a una vida donde él fue, era con los romanos y era con los... No ¿Sería con los leones? ¿Sería con cuando no, arrojaban a los leones? Es con la P. Se hacían cuando venían a pelear con los romanos, hacían, o sea, el grupo coge y ponía arriba, se ponían los escudos arriba Ujú. y alrededor, que hacían lo que es un format de tortuga, ¿no? Y Sí, sí, sí. avanzaban. Pero Sí, sí. acuérdate que los romanos iban como con chancletas y las piernas en sí estaban al aire, Descubiertas. Ujú. descubiertas. Y los... es con la letra P, ahora me viene. Ellos atacaban, pero lo que ellos hacían es que traían perros grandes, y como ¿No los serán otros los venían espartanos? ¿Spartans? no, eran otros, pero bueno, venían y traían estos perros grandes y claro, los soltaban, los otros que estaban en formato de tortuga, el perro entraba por abajo Ujú. y cogía a todos por las piernas y entraban, imagínate, deshacía todo ese formato y se formaba un caos y ahí es donde, o sea, desarmaban todo este formato que traían ahora para entrar más adentro, Sí, ¿no? esta Y estrategia de defensa. de defensa, exacto. O sea, fíjate, primitivo, pero funcionaba, ¿no? Porque deshacía todo el formato ese donde iban entrando. Y las flechas, claro, no entraban muy poco, pero fíjate, estos se buscaron la manera de entrar por abajo con los perros. Y este hombre había sido un soldado y había muerto de una mordida de un perro de estos grandes, o sea, obviamente grave, porque estos perros además estaban entrenados para, obviamente, atacar, ¿no? Y matar, pues claro, porque era guerra. Y entonces este hombre, claro, al repetirse una mordida, aunque fuera chiquita, de nada, de un chihuahua, él entró en ese shock. Y fue como si hubiera sido en aquel entonces. Y entonces el hombre, pues este doctor le trabajó y pudo soltarlo. Fíjate Lo salvó. qué cosa, ¿no? Algo que fue instantáneo y el pobre hombre ni idea por qué, ¿no? Cómo reaccionó así. Pues luce como un gran titular, desquería de estos diarios sensacionalistas, ¿no? Mordido por un Sí, chihuahua. Muere mordido por un chihuahua. Sería una noticia, ¿no? sí, Este, o sea, fue muy interesante porque es un caso, ya te digo, un caso de estos de hace muchos años que están en los libros de hipnoterapeuta, es uno de los casos que se cuentan mucho en las clases y tal. Pero lo mismo sucede hoy en día, ¿no? Donde hay casos donde personas, por ejemplo, han muerto de hambre en un campo de concentración y ¿qué sucede ahora? Ahora tienen mucho miedo de quedarse sin comida. Entonces es como un miedo, una fobia y siempre tienen que estar teniendo, o sea, los armarios llenos, los frascos llenos y cuando se va acabando un poco necesitan, o sea, comprar enseguida más porque se piensan se va a acabar y es una situación un poco, o sea, no normal, ¿no? Que tuve también una persona que vino por eso, porque ella misma se daba cuenta, dice, yo sé que, o sea, la caja de cereal va por la mitad, o sea, y aquí uno va a la tienda a cualquier momento, pero no sé lo que me pasa. Y fue un caso así en otra vida, ¿no? bueno, sí, aquí en Estados Eh, Unidos le llaman el famoso hoarding, ¿no? Que es acumular y acumular cosas que no necesitas, pero está eso de pronto, de haber vivido en escasez mucho también, en una vida sí. anterior. A mí me ha sorprendido algo que estabas diciendo ahora. Este doctor entonces le hace hipnosis a una persona que está en coma. Eso me ha llamado la Entonces, atención porque sí, una persona en coma bueno, puede llegar a escuchar lo que está pasando. sí. Yo he conocido a enfermeros en charlas que he dado donde hemos hablado de estos casos así y me preguntan, o sea, ¿tú crees? Y una persona muy, en este caso me dijo, o sea, ¿tú crees que la persona en coma escuche? Digo, sí, estoy bastante segura. Quizás en no todos los casos o no hasta el mismo punto, ¿no?
y él me contó de un caso donde una persona estuvo en coma semanas y ellos se turnaban, claro, los enfermeros, y tenían sus chistes y sus cosas. Y un día entra él a su turno y uno de las otras personas dice, ves al cuarto tal, y dice, ¿por qué? Dice, no, tú entra. Y la persona que estaba en coma había despertado. Y le dice, le saluda y le habla y le dice, tú eres fulano de tal y tal y tal. Este hombre era una persona que tenía un sentido de humor muy bueno, y entonces él escuchaba los chistes y las bromas que hacían los enfermeros en lo que estaban en el cuarto con él, y él se reía, dice, yo lo único que deseaba era poder abrir los ojos y poder hablar y entrar en la juerga con ustedes, y no podía, fíjate. Qué Pero él bonito. sabía, él conocía el horario de todos, él conocía las voces de todos, él sabía todo, y dice que se quedaron, y dice que gracias por el buen humor, el sentido de humor que tenía el hombre, dice, no nos metimos en problemas, dice, porque si no, dice, o sea, la Escuchaba cosa todo. estaba... Por eso a Sí, veces dicen, ¿no? exacto. Si las mascotas hablaran. Eh, pero sí tiene que ver, qué lindo eso del buen humor en todas las circunstancias. Qué lindo eso de poder, bueno, se ha comprobado, ¿no? El humor, el payaso este, Patch Adams, que visitaba a los niños, ¿no? Y Sí. todo este tipo de cosas. Bueno, entonces estamos con fobias del miedo. ¿Cómo reconocerías el grado de pasar de un miedo a una fobia? Y si se Eh, trata de la misma manera, ya la fobia es casi que te toma control, ¿no? Porque el miedo uno lo puede todavía, pero la fobia irracional. es que lo que pasa es que ya cuando tienes fobia, ya te paraliza. O sea, ya es donde ya no te atreves. O sea, el miedo, lo que tú dices, yo puedo tener un poco miedo de a lo mejor una cucaracha, pero no me paraliza, no me gusta, y busco la manera, a lo mejor yo llamo a mi esposo si entra una del patio y le llamo para que él la mate y yo no la mato, o la saco, ¿no? No me atrevo. Ahora una lagartija sí me atrevo por las que no sé por qué. Pero bueno, una cosa es tener un poco miedo, no gustarte, pero no pasa nada. Ahora ya la fobia es cuando te paraliza, quiere decir que ahora ya, o sea, no me muevo. Literalmente, una persona se paraliza, entra como en shock, ¿no? Por eso. O, por ejemplo, eso de no poder ni manejar, ¿no? Donde empiezas y no, o sea, pierdes todo el control. Y claro, ya te paraliza, o las personas que no pueden salir, que es el social phobia, la fobia social, ¿no? De que van a un lugar, en cuanto hay un par de personas, empieza el corazón, el estómago, sudan las manos, se ponen nerviosos y ya dicen, no, me tengo que ir, y no pueden estar, o ni se bajan del coche, ¿no? O sea, hasta dónde te paraliza. Eh, y ahí se trabaja, prácticamente se trabaja igual, pero claro, una persona que tiene solo un poco miedo, eh, lo más seguro que necesita eh, solo unas cuantas sesiones, y hay personas que necesitan más. Y vamos a lo mismo con hipnosis. La verdad que depende de la persona, cómo lo acepta, hasta qué punto la persona le da la vuelta en su mente, ¿no? Porque yo he tenido personas de fobia, y yo te lo he contado en la última charla que tuvimos en inglés, de la persona con fobia a las ranas, que llamaba desde el coche delante de la casa, tenía que llamar al esposo para que saliera y la acompañara para entrar a la casa, sobre todo un día como hoy de lluvia, porque esa persona veía no una, no dos, veía 3 y 4 ranas en cualquier momento que había un poco de agua. Quizás, Quique, como tú lo sabes, tú y yo no me gustan, por ejemplo, una rana, o sea, no, pero yo le paso por el lado, salgo del coche, no tenemos problema. Pero, y además nosotros a lo mejor ni la vemos si está ahí. Y esta persona, claro, ya está tan enfocada que ve cualquier cosa que sea, o sea, un animalito de esos. Eh, y entonces esa persona con 2 sesiones lo superó. Que ella misma me hizo el cuento que le pasó a una rana por el lado, y hasta que no llegó a su coche, era saliendo del trabajo,
se dio cuenta como realizó, dijo, espérate, yo acabo de pasarle por al lado y además era por una escalera que no era ancha. Entonces la rana estaría a un pie de ella y le pasó por el lado y ni reaccionó, ¿no? Que me dijo, yo estaba como, espérate, ¿qué yo acabo de hacer? No, o sea, ella misma no lo creía. Y todo depende de la persona, todo depende de la persona, ¿no? Y cuántos años llevas con esa fobia también, ¿no? Porque hasta qué punto se te ha inculcado, también hasta qué punto en tu mente has desarrollado ahora el punto del miedo, porque el miedo o la fobia siempre es al miedo al final de morir. O sea, hasta qué punto te reta y te tu vida, ¿no? Hasta te incomoda el saber que vas a morir, o sea, realmente todos tenemos que enfrentar eso en algún momento, pero hay gente que siente que, bueno, pongámoslo así, hay gente que le tiene más miedo a morir que otros, ¿no? Y ese incremento en el miedo a morir es lo que genera, pues, todo suerte de fobias y miedos. exacto, exacto. Entonces, ¿hasta qué punto ese animalito, esa situación te reta al punto de tener ese miedo? O sea, si alguien te dice que vas a morir, o sea, si el miedo a caerte de un caballo, por ejemplo, si te caes te puedes de verdad, o sea, fracturar la cabeza, puedes tener un concussion, puedes entrar en coma, es más grave, igual que, por ejemplo, el miedo en un accidente de coche, ¿no? Es diferente que una cucaracha. Al fin y al cabo, ¿qué te va a hacer una cucaracha? O sea, no es tan grande, ¿no? Entonces ahí también Bueno, es donde... de muchas personas, perdón, en la perspectiva de muchas personas es peor la cucaracha. Para la persona el reto, Porque exacto, hay esa es la ataques perspectiva. que sienten que se agranda de tamaño y que se viene así, o sea, son pánicos. Sí, o sea, pánicos porque para ellos ese animalito de alguna manera se les ha inculcado que puede, qué sé yo, que son venenosos. O sea, no sé hasta qué punto ese miedo, porque ya no es asco, ¿no? Así a mí me da más asco que miedo, pero hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto en su mente ese threat, ¿no? Amenaza. Eh, esa amenaza de la vida es real para esa persona. Y hasta qué grado es esa amenaza para esa persona. Y puede ser algo que parezca ridículo, ¿no? O sea, literalmente ridículo. Y no es por burlarse de una persona, o sea, no lo digo en burla, pero es algo que la persona no puede, el concepto no lo entiende, ¿no? De que eso es imposible que te pueda hacer algo, o sea, que te pueda quitar la vida, ¿no? Porque es una bobería, pero para la persona es una realidad. Y ahí vamos por qué la hipnosis es tan efectivo en estos casos. Porque lo que tú te imaginas, lo que tú crees en tu mente, viene a ser realidad. Y aquí entonces cualquier cosa puede ser algo que te amenaza tu vida, te pueda amenazar tu vida. Ujú. Es todo lo que tú te pones en tu mente, ¿no? Eh, Bueno, quiero compartirte algo que está sucediendo y que lo estoy seguro nuestra audiencia lo está experimentando. Ya hay lugares donde la gente se está quitando la máscara, la mascarilla, el barbijo, como quieran llamar. Y es muy fuerte porque yo entré hoy al supermercado y yo entro sin mi mascarilla porque en el estado de la Florida en este momento es ya inconstitucional pedirle a alguien que se ponga la máscara. Entonces yo estaba esperando esa ley para que no me molestaran más con eso y he entrado al supermercado y la gente me mira con pánico. O sea, había de pronto 2 o 3 personas más sin mascarilla, pero la gente está como que no puede ser. O sea, ya me imagino la sensación, ojo, no lo estoy diciendo en tono de burla, con mucha compasión, pero estoy hablando de esta sensación, ¿no? Y al mismo tiempo había algo en mí que decía, pero yo soy el extraño. Yo soy el individuo, el que está en contra. Soy como
¿cómo se diría? El renegado, soy el rebelde, ¿no? Sí, Y también tuve que asumir un poco esas miradas, porque sentía, como dicen en inglés, all eyes on me. O sea, estaba como que todo el mundo me estaba mirando en la cola, en la fila, ¿no? Y qué fuerte, ¿no? Porque tenemos estos miedos colectivos de algo que fue o sea, bien instaurado, ¿no? Ese miedo. Y ahora es como que, ahora cómo te lo quitas de encima. Esa right. sensación de que, pero la gente aún vacunada anda con 2 y 3 máscaras encima. Entonces, mucho que Sí. tratar ahí, ¿no? Mucho que sanar. Ahí venimos a ver también lo que son esos miedos culturales y sociales, ¿no? O sea, y tenemos que tener mucho cuidado porque, o sea, ya me has oído decirlo más de una vez, hay que hipnotizarse para deshipnotizarse. ¿Por qué? Porque nos hipnotizan todos los días, ¿no? Fíjate que se nos hipnotizan en los comerciales de la televisión, de que si eres una persona importante y prosperas, en tu vida diaria los dolores de cabeza es algo normal. Necesitas X pastilla para quitarte el dolor de cabeza. ¿Qué te están diciendo? O sea, si no tienes dolor de cabeza, no eres nadie, porque no te preocupas suficiente diario entre tus cosas, ¿no? O sea, no eres importante. Eh, entonces, ¿qué estamos creyendo? Y eso se nos inculca, o sea, es subliminal. Y lo mismo sucedió aquí. La máscara, la máscara, la máscara. Si las personas se acuerdan, cuando primero empezaron con lo de las máscaras, se dijo que esas máscaras de tela y esas otras finitas no hacían nada porque aún el virus entraba, pero todo el mundo empezó a creerlo y ya no se habló más de que eso no hacía nada, que solo eran las N, esas 9, cuáles que eran las únicas, Sí, una referencia pero especial. sí, y siguieron con las de telita y esto, y se quedó y ya todo el mundo entró en eso como si nada. Un poco después empezaron que Sí. hacían falta dos y algunas personas hicieron con las dos, pero ya en este momento, o sea, para mí, si te dicen si estás vacunado o no, no importa. O sea, si estás vacunado, pero no te preguntan, ¿no? O sea, ya no importa si lo dices o no, no te lo piden. Quiere decir que ya estamos pasados de ese punto, pero todavía las personas, después de un año y pico que llevamos con esto, lo que tú dices, ese miedo ya está inculcado, ¿no? Ya está, y tú lo ves hasta en niños, ¿no? Que te lo dicen. Yo he oído niños que se lo dicen a otros niños, a ti no te importa que se mueran la gente porque no llevas máscara. Y estamos hablando de niños, que a Que quien lo se volvió una escucha. prenda más obligada. Entonces ahora Exacto. es que combinar la máscara con la ropa. Me imagino que hay gente que tiene cualquier cantidad de colores y diseños. Y bueno, Eh, y ahí tenemos que darnos cuenta cómo los paradigmas se desarrollan, ¿no? Si uno busca, lo pueden buscar en Google, que se buscan cómo se crea un paradigma y es un video con unos monitos. No sé si ustedes lo han visto, que ahí vienen estas mismas programaciones de miedo y fobias, donde ya el monito, dejan que entren unos monitos en una habitación y entra uno y arriba de una escalera ponen unos plátanos y el monito sube y se coge un plátano. Pero ¿qué pasa? Cuando se coge el plátano ponen para que del techo caiga agua. Entonces el monito se baja rápido. ¿Qué pasa? Luego entra otro monito y el monito, claro, se sube el segundo a coger el plátano. En cuanto sube, vuelve a caer agua. Se baja rápido. Cuando entra el tercero y empieza a subir a la escalera, ya los otros le caen arriba porque no quiere que coja el plátano porque se van a mojar todos. Y sucesivamente empiezan a caerle arriba al monito, a todos los que van entrando. sí, se La parece a la cuestión, teoría de los 100 monos. O sea, cuando 100 monos experimentan algo en una parte del mundo, en otra parte del mundo, el mono número 101 ha recibido esa señal, ha recibido sí, la bueno, información. a un nivel inconsciente aún más, pero esto es más específico del paradigma. Entonces llega un momento donde ya el último monito que entra le dan la paliza, pero
ya el cuarto, el quinto, el sexto ya no se ha mojado. Él ya sabe que cuando entra uno y va a subir a la escalera le caen arriba. ¿Qué pasa? Que ya luego no cae agua, ya no sé cómo, o sea, ya no llega ni a cogerse el plátano, pero todo el mundo le cae arriba al otro que entra. Y ahí empieza a cambiar ya el paradigma, que prácticamente ya sin saber el por qué, ¿no? Porque ya ni el monito que ya entra, el 8, el 9, el 10, ya no sube ni la escalera, pero ya le caen arriba, porque ya los otros han ido aprendiendo que si entra uno le pegan, pero el primero sabía que era porque subía a cogerse el plátano, ya el último ni sabe eso. Y a nosotros nos pasa muchas veces, ¿no? Donde ya hacemos una reacción sin saber por qué, porque originalmente hubo un peligro, pero ya no, ¿me entiendes? Y ahí tenemos que tener mucho cuidado cómo inculcamos, ¿no? a los niños, por ejemplo. Yo me acuerdo que nosotros de niños, o sea, yo de niña, yo me acuerdo tener un cuchillo y ayudar a mi madre en la cocina a pelar una manzana, una patata, lo que fuera, ¿no? Ayudábamos en la cocina antes de los 10 años. Hoy en día, ¿qué niños? O sea, no te dejan tocar ni un cuchillo de los, o sea, estoy hablando de los cuchillos, no de estos Sí, de poco cortar, filo, ¿no? con filo, con filo. De cortar, con filo. Y sin embargo, hoy en día no, pero ¿cómo? Pero, Kike, no sé tú, pero seguro tú como niño tenían a lo mejor hasta una navaja de esas Suiza, que se cierran. la Suiza. Sí, una cuchilla de eso y andabas a lo mejor jugando con Si los uno niños. uno pedía eso de regalo. ¿No? Y ibas a jugar y cortabas, pero era la inculcación que ya hoy en día traemos, no, un niño no puede tocar eso, no puede jugar. Si aprendes a manejarlo joven, pues tienes cuidado, ¿no? Uh-huh. Pero si esperas hasta los 14, entonces vas a tener el mismo peligro que de un niño más joven. Muchos niveles de lectura a lo que estás contando, María Pilar, con todos estos miedos, como decías, a veces individuales, otras veces colectivos, y que la hipnosis es la herramienta, ¿no?, para encontrarlos. Me parece que podemos con hipnosis encontrar, más allá de los miedos también, muchas programaciones y muchas cosas que lucen como normales, pero que a lo mejor no nos están sirviendo más, ¿no? Y qué bueno que podamos entonces tocar este tema. Tú estás a disposición de la gente. La hipnosis, con quien sea, en realidad que tú decidas hacerlo, pues es una gran herramienta. Por eso nosotros en la asociación y todo lo que hacemos acá, pues tenemos a la hipnosis como una de las salidas, o como quieras verlo, o entradas a ese mundo donde están generándose pues este tipo de miedos y este tipo de cosas en apariencia sin razón. Entonces esto es lo que estamos proponiendo el día de hoy. Tu consulta, María Pilar, en la ciudad de Miami. Estás en South Miami. El teléfono para llamar es el 305-595-1699. Puedes atender a quien tenga alguna pregunta, ¿no? y quiera saber más sobre cuáles son los horarios y cómo puedes ayudarles. Entonces, Beacon Hypnotherapy Institute, aquí está la página. ¿Algún cierre para recordarle a la gente que que hay esperanza, que hay salida, que no hay miedo, por mayor que sea, por fobia que sea, que no se pueda resolver? Sí, porque, o sea, vamos a pensar en lo positivo, vamos a crear, yo digo, o sea, tenemos una varita mágica y es nuestro cerebro. Vamos a usarlo para crear todo lo que deseamos, no lo que no deseamos. Entonces vamos a desear ser feliz, vamos a desear tener fuerza de entender, tener sabiduría y tener confianza que hay alguien que nos guía en situaciones difíciles, ¿no? Y confiar que sí hay soluciones y que nosotros podemos reaccionar, tenemos el control de cómo nosotros reaccionamos, no lo de afuera. Lo de afuera no podemos nosotros nunca controlar, pero sí cómo reaccionamos, y cuando entendemos eso, hipnosis nos ayuda a entender ese control de nosotros mismos para miedos, fobias, ansiedad y tantas otras cosas, que aquí estamos para ayudarles. Así es.
Estamos entonces aquí en los lunes con María Pilar, siempre tratando temas de hipnosis, cosas muy interesantes. Hemos visitado tantos temas, María Pilar, ¿no? Las fobias, el abuso, las regresiones, la extracción de energía, cosas que me han maravillado a lo largo de estos 6 meses ya que cumplimos contigo. Entonces hay mucho material, queremos volver a escuchar cosas que has hablado, procesarlas, incluso cortar algunos clips cortitos, pero hay mucha información muy útil. Entonces los invitamos a ver todos los programas que están en el playlist de la plataforma que sea, YouTube, Facebook, Instagram, están ahí todos. Entonces es nuestra recomendación, acude a la hipnosis, te va a ayudar a resolver muchos temas que a lo mejor otras terapias no te han ayudado, porque esta va como al origen, a la raíz, ¿no? De dónde se origina Exacto. todo. Entonces, bueno, será hasta el próximo lunes. Y de nuevo, gracias a todos por ese apoyo incondicional que nos dan aquí en este canal, Aldea Global, IAM, y en tu página que también transmite, Beacon Hypnotherapy. Sigan a María Pilar. Y bueno, feliz lunes, lluvioso por lo demás, porque aquí estamos pasando por algún tipo de temporal, ¿no? Pero bueno, sigamos entonces disfrutando de este lunes. Mil gracias, María Pilar. Hasta luego, hasta la próxima semana. Adiós. Como siempre. Gracias a ustedes.